Los votos de Cecilia Guerrero y Oscar Vera en el jury contra el fiscal Laureano Palacios abrieron una áspera discusión en el peronismo. Diego Varela analiza las repercusiones políticas de la absolución. Contextualicemos. Bueno. El viernes, el jury de enjuiciamiento, en una decisión inesperada, absolvió al fiscal de instrucción número 2, Laureano Palacios, en el jury que se le había iniciado por su desempeño en el inicio de la investigación del crimen de Juan Carlos Rojas. Esta absolución, vamos a ver, fue en fallo dividido y la sentencia marcó dos bandos. De un lado votaron la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, y la diputada del radicalismo, Juana Fernández, por la condena, en sintonía con la acusación que había efectuado, con el alegato que había efectuado el fiscal Miguel Mauvesin. ¿Quiénes conformaron la mayoría que absuelve a Laureano Palacios? Los dos abogados de la matrícula, no del colegio de abogados, de la matrícula, salen por sorteo, y los dos representantes de la legislatura del oficialismo, que son la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y el presidente provisorio del Senado, Oscar Vera. Alfredo Vera. Esto es la tercera y la cuarta autoridad de la provincia. La autoridad de la provincia es gobernador, vicegobernador, presidente provisorio del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. Este voto de la diputada Cecilia Guerrero y del senador Oscar Vera generó una tremenda conmoción de orden político porque es totalmente inesperado y rápidamente el oficialismo salió a despegar o a tratar de despegar de esta posición que absuelve a Palacios. Palacios se reincorporó a sus funciones ayer lunes. El Senado, que usted habla, está ahora trabajando en esta cuestión de los pliegos que me ha enviado el Poder Ejecutivo. No ha dicho absolutamente nada, nadie de esto, tampoco Oscar Vera, y nadie parece le ha pedido explicaciones a Oscar Vera ahí dentro, de lo cual cabe concluir que los senadores o el bloque de senadores del oficialismo y también los opositores, porque los senadores opositores, los dos senadores opositores tampoco tuvieron la conferencia de prensa de la oposición ayer, comparten esta posición de Vera, o sea, de absolver a Palacios. No ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, la decisión de la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, que es una muy caracterizada referente, igual que Vera, ¿no?, del peronismo, muy experimentada referente del peronismo, generó una fuerte crisis dentro del bloque. Dentro del bloque salieron rápidamente al otro día varios referentes de ese bloque, entre ellos el presidente, nada menos, Ramón Figueroa Castellano, y otro diputado, a pronunciarse en el mismo sentido que se había pronunciado el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, marcando una sorpresa y la decepción porque Cecilia Guerrero se había inclinado por absolver a Laureano Palacios. En el marco de esta crisis hubo dos reuniones, una el sábado y otra ayer, donde la doctora Guerrero explicó que la acusación realizada por el fiscal Mauvesin no le suministraba a ellas elementos suficientes como para condenar a Palacios. Bueno, este es el panorama general. Este argumento de la doctora Guerrero no convenció a la mayoría de los miembros del bloque o a parte de los miembros del bloque. No hay un pronunciamiento oficial del bloque. Tengo entendido que la discusión es muy fuerte por ver qué posición se toma, porque mañana hay sesión. Mañana hay sesión en la Cámara. Y la oposición ha salido muy fuerte a pedir que el peronismo destituya del cargo de presidenta del cuerpo a Cecilia Guerrero. Y esto coloca en un brete, porque evidentemente, más allá de las explicaciones que da la doctora Guerrero, la posición que ella expresó en el jury no es la del bloque de diputados, ni es la del gobierno. Ella alega estos argumentos, tal vez atendibles, de orden jurídico, que no tenían elementos para
para condenar a Palacio no surgía ni del jury ni de la acusación de Mauessin, pero la representación de ella es política ahí. Y el problema que hay es que ella se ha pronunciado de forma, al parecer, esto es lo que ha dicho hoy en un posteo de Facebook ante la crisis, a mí nadie me dijo ni recibí presiones. No he recibido ningún tipo de indicación, presión, sugerencia u orden de ningún actor político. De manera tal que es una decisión personal de ella. Personal de ella. Se desprende de ahí. En un tema de tremendo impacto social, institucional y político, donde ha tomado la doctora Guerrero, según dice, una decisión que no ha consultado tampoco con nadie. No. La doctora Guerrero, vamos a decir, en su beneficio, da una explicación en vista de la conmoción que ha generado su decisión y aclara, yo voy a explicar todo esto una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, que va a ser el 16 de junio. Y ahí cada uno dará las explicaciones que tiene que dar. El profesor Oscar Vera, senador por Fray Mamerto Esquiú, no ha dado explicación de ningún tipo. Al parecer nadie se la ha requerido y al parecer supone que tampoco debe darla. Ahora, el jury de enjuiciamiento es un tribunal de orden político. De orden político. De manera tal que la sorpresa deviene en que se suponía o se creía que la posición del oficialismo política era por la destitución de Palacio. Y esto no ha ocurrido, con nada menos que los dos representantes legislativos que tiene el oficialismo ahí, o sea, los dos únicos representantes que tiene, o sea, la totalidad de su representación en el jury se ha pronunciado a favor de la absolución de Palacio, lo que ha sido leído como una suerte de blindaje o de protección debido a las características del personaje enjuiciado. El doctor Palacio proviene de la política. Claro. Pasó directamente de la Cámara de Senadores como funcionario a la Fiscalía de Instrucción número 2. Y este hecho, este rasgo de su carrera, digamos, hace que las interpretaciones en torno a la absolución cobren un cariz particularmente erosivo para el oficialismo. La decisión ha generado un daño o un impacto tremendo, cuya evolución vamos a empezar a ver o tendremos algún indicio esta tarde cuando se realice la primera marcha pidiendo por el esclarecimiento del asesinato del ministro Juan Carlos Rojas, la primera marcha después de la absolución de Palacio. Habrá que ver quiénes están ahí y habrá que ver qué se dice en esa marcha. Porque la reacción del oficialismo, convengamos, si bien ha marcado una distancia, es bastante tibia. Y el pronunciamiento tanto de Oscar Vera como de Cecilia Guerrero ha sido en un órgano de importancia central, como es el jury, y en un asunto de importancia central, que viene conmoviendo el escenario político de la provincia desde diciembre del año pasado. Desde el 4 de diciembre, 5 de diciembre del año pasado, cuando estalló todo estas dudas en torno al inicio de la investigación de Juan Carlos Rojas. Lo que dice la doctora Guerrero es que a su criterio no hay elementos que marquen que Palacio o que la conducta de Palacio, el proceder de Palacio como fiscal ha afectado el normal desarrollo que se compruebe el mal desempeño, digamos. Bueno, y tomó esta decisión ostensiblemente de forma personal, porque tampoco es que lo consultó con el bloque, que el bloque que ella representa. Acá está el eje de la discusión. Ella representa en el jury no a ella, sino a la mayoría de la Cámara de Diputados. Y estos son los reproches que se le están haciendo. La doctora ha hecho un descargo y le ha salido al cruce la diputada Juana Fernández, que votó, integra el jury. Que es la representante de la minoría en el jury. Ahora, ha salido el gobierno,
se han pronunciado miembros del bloque de la Cámara de Diputados, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados. La oposición se ha pronunciado por lo que era obvio que iba a ser. Se ha pronunciado el Colegio de Abogados. Sí. Institucionalmente salió a aclarar el Colegio de Abogados. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Los dos abogados, que la doctora, por favor. Nicolini, el doctor Nicolini, ya le digo quién más. No me acuerdo en este momento el nombre. Pero bueno, ahí le digo. Bueno, sí. Los dos representantes aclaran el Colegio de Abogados que no son designados por el Colegio de Abogados, sino que se incorporan por sorteo. Abogados de la matrícula, cuya afiliación se estuvo explorando y se sigue explorando intensamente para saber por qué votaron en tal sentido. ¿Qué es lo que me interesa marcar Costelo acá? A ver. ¿Quién es Palacio? Quiero hacer una pregunta, Sí. que ayer a la tarde, la gente de la política se preguntaba. Y me dijeron, pregúntele a usted que habla con Carpincho todos los días, cuál es la opinión que tiene. Pero bueno, siga, y yo le Bueno, yo consulto. quiero señalar este detalle. Se ha pronunciado, digo, el gobierno, el bloque de diputados oficialistas, bueno, la oposición obviamente, el Colegio de Abogados despegando todos en contra. No hay una sola voz que haya salido a avalar la postura de Guerrero y de Vera en el jury. O sea, no hay una sola voz de la política Sí. que haya dicho públicamente: esta es la posición correcta, vamos a sostener esto, Palacio debía ser absuelto. Dato que es llamativo. Solamente sostiene esto desde la política la doctora Guerrero. Ni siquiera Vera ha salido a No, defender Vera su no. bloque, a defender su voto. Y este silencio, este despegue activo del voto, de la absolución, reluce entre él, en ese despegue reluce un silencio y el significado que podría tener el silencio, que es el de la Cámara de Senadores, que es de donde venía Palacio, donde Claro. trabajó Palacio, que es, bueno, el cuerpo que aprobó el pliego de Palacio. Sí. Que dicho sea de Nadie ha paso, dicho bueno, nada ahí, nadie. ni Vera, ni los senadores oficialistas, ni los senadores opositores. Bueno, ese silencio, ¿qué significa? Porque al parecer estamos ante un voto de dos librepensadores, E independientes. Como dos lo personas calificó- que han votado de acuerdo a su criterio personal, desvinculado de cualquier línea política. ¿Esto será así o no? ¿Hay un sector dentro del oficialismo que avala la posición de Guerrero y Vera? No lo sabemos. No. Hay muchas especulaciones al respecto. Sí. La crisis y la conmoción dentro del frente oficialista impone un interrogante. ¿Es tan importante el doctor Laureano Palacio como para precipitar esto? ¿Qué significa el doctor Palacio? ¿Cuál es el significado del doctor Palacio? ¿Cuál es la gravitación y la importancia que tiene dentro del esquema institucional como para que el oficialismo esté pagando semejante costo? Es una crisis que habrá que ver cuál es el efecto social que tiene sobre el consenso que tiene el oficialismo a menos de 20 días de que se tenga que presentar las listas de candidatos. Bueno, a esa iba la pregunta. Entonces, este es un gran interrogante que no se puede responder con certeza, sobre el cual solamente podemos aventurar conjetura, porque nadie, salvo Guerrero, que sale a defender su voto, ningún sector del oficialismo ha salido a justificar esto. Ni trae el voto de Guerrero ni antes. Todo este jury se desarrolló con el oficialismo buscando despegar del conflicto, tomar distancia, marcar que no tenía nada que ver con esto,
porque se lo estaba acusando de un encubrimiento. Incluso participaron referentes en las marchas pidiendo justicia por Rojas, entre ellos la doctora Guerrero. De manera tal que esto hay un punto ciego ahí, donde o Guerrero y Vera actuaron pura y exclusivamente a conciencia, individualmente, que ya, digamos, si representan un sector político, se supone que de alguna manera tiene que haber una conversación antes de tomar una decisión de este calibre, o respondieron a alguna línea política. Yo no estoy hablando de instrucciones, ¿eh? No estoy hablando que alguien bajo una orden y usted vote de esta manera. Estoy hablando de algún sector político que tal vez no comparte o no compartía esta posición, al parecer generalizada, de que Palacio debía responder y debía ser sancionado y debía ser separado del Poder Judicial a raíz del accidentado inicio o del accidentado modo en que condujo la primera parte de la investigación del crimen de Juan Carlos Rojas. Esto es un inmenso vacío informativo que ha despegado, disparado numerosas conjeturas y especulaciones en el marco de las tensiones que hay en el oficialismo por la definición de las candidaturas. O sea, acá esto es un mensaje cifrado hacia la interna del peronismo. Bueno, o es un voto individual que busca nada más que preservar el Estado de Derecho. Está bien. Ayer me me pedían que le traslade una consulta respecto de eso lo que está hablando. ¿A quién beneficia esto? Me preguntaban. En el marco de la interna del PJ. ¿A quién beneficia o a quién perjudica? Yo no veo que beneficie a nadie. Yo no encuentro ningún beneficio desde el punto de vista político, un beneficiario de esto. No hay. No hay. Yo sé a dónde quiere ir usted, y yo sé a qué se debe esa pregunta. A ver. Esa pregunta se debe a que acá hay una fuerte tensión con el vicegobernador Rubén Dusso, dentro del oficialismo. Está esa tensión. Ahora, yo no sé en qué se beneficia Dusso con esto. ¿Cuál es el beneficio que obtendría Dusso de esto? Digo, yo lo menciono porque digo, también hay muchos que dicen eso, que un mensaje, que Palacio trabajaba ahí, están todos los elementos. Ahora, ¿cuál es el beneficio político que obtendría el vicegobernador de esto? Y hasta ahora... Acá lo que hay, bueno, habría que explicarlo. Habría que explicarlo. Yo no veo que esto lo beneficie a él. Y tampoco ha dicho nada Dusso. No, tampoco, no. Ni nadie vinculado a Dusso. Lo que hay es un silencio del Senado, cuyo presidente es Dusso. Pero nadie ha salido a sostener esto. Por el contrario, hoy llegó un parte oficial, el señor vicegobernador se reunió con gente vinculada, empresarios vinculados a la actividad minera, y siguió llevando adelante su agenda en tal sentido, y el comunicado oficial de la Cámara de Senadores dice que le expresaron su respaldo para la continuidad. O sea, en la vicegobernación. Bueno, en ese contexto, ¿cuál es el beneficio de ampararlo a Palacio? Si lo hay, quienes están difundiendo esta versión harían bien en marcar cuál es ese beneficio. ¿Qué es lo que está obteniendo Dusso de esto? Si como dicen estas conjeturas, él ha sido el que... Porque Guerrero no dice eso. No. Vera no sabemos qué dice. Por eso le estoy diciendo, acá falta un elemento a confirmar. ¿Cuál es ese elemento? Esta decisión es una decisión individual de Vera y Cecilia Guerrero. ¿O es una decisión que tiene un instigador político? Toma esa decisión. ¿Cuál es el receptor de ese mensaje? ¿Quién en la sociedad está defendiendo la continuidad de Palacio?
Creo que nadie. Bueno, Nadie, absolutamente nadie. si se lo defiende a Palacio, sería bueno, como dice la señora Guerrero, la doctora Guerrero es muy rescatable lo que hace. Ella se va a decir, a mí me cuestiona, esta es mi explicación. Y para mayor abundancia de explicaciones, vayan y vean los fundamentos de mi voto. Y ahí daré todas las explicaciones que tenga que dar. Le salió al cruce la diputada opositora Juana Fernández. Ahora, Vera no ha dicho nada. ¿A quién responde Vera? Porque acá lo que hay que señalar es que hacía falta un solo voto del oficialismo, un voto de Guerrero o de Vera, que se pronunciaría por la condena, eso Claro. quedaba empatado, y bueno, debería haber definido la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales, que votó por la condena. Que votó por la condena. O sea que la participación, digamos, hay los dos representantes políticos del oficialismo en el jury, órgano político, se pronunciaron por la absolución de Palacio. ¿Esto expresa la posición del oficialismo? Evidentemente no. No. El oficialismo está diciendo que no. Bueno, ¿la posición de quién expresa? ¿Expresa una posición personal o expresa una posición de un sector? Esto es una gran pregunta. Si expresa la posición de un sector, bueno sería que tal sector la haga pública. Bueno, Porque si no, digo, usted me dice, ¿a quién beneficia esto? ¿A Palacio? ¿Quién es Palacio? ¿Quién es Laureano Palacio? Para que sea el único beneficiario de una decisión política de este calibre. Y aparte que creo que ni siquiera lo beneficia a Palacio. Ni siquiera a Palacio lo beneficia. O sea, Palacio tiene por delante una ardua tarea para recuperar una credibilidad que ha perdido. bueno, ¿y quién se perjudica? El gobierno. El gobierno. El perjudicado es evidente. Entonces es un misil donde sale perjudicado el gobierno y que no tiene beneficiario a la vista. A la vista. Entonces acá la pregunta clave, esto responde, la decisión de Cecilia Guerrero y Vera, fue una decisión política tomada por un sector político en el marco de una estrategia política, de una línea, o fue una decisión individual. Lo cual, digamos, si fue una decisión individual, el descontrol que hay dentro del oficialismo es inaudito. Usted está teniendo un jury clave y nadie en el oficialismo sabe cómo van a votar sus representantes. Nadie se tomó el trabajo el día antes de decir en qué sentido va a ser el voto, ni siquiera ese mismo día. Yo creo, más allá de lo que dice la doctora Guerrero, que por las características del juicio, bueno, si ella tenía esas reservas, bueno, me parece que procedía a consultar con su mandante, en definitiva, que es el bloque mayoritario, el bloque de la mayoría. Es decir, mire, acá no hay elemento, ¿cómo hacemos? ¿Cómo confecciona el voto? ¿Qué posición vamos a tomar? ¿Demoramos? ¿Nos abstenemos? ¿O lo respaldamos a Palacio? Que también es una posición, se puede tomar una posición política diciendo lo respaldamos al doctor Palacio. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Mañana, por lo pronto, desde mañana contamos con Paola. En la reunión de bloque del día de ayer se está analizando, en el bloque del PJ, Sí. se está analizando la presentación de un proyecto de resolución donde se repudia la absolución lo que ha determinado el jury. O sea, se repudia a Cecilia Guerrero. Hay todo un tema con eso, se está analizando. Estoy diciendo eso, hay una profundísima crisis en diputados que no tiene correlato en el Senado. En el Senado no, en el Senado nadie dice nada, está todo bien, Todo ahí es sí armonía. con los pliegos, no hay nadie habla nada, nadie dice nada, es así. Entonces, bueno, acá hay un trasfondo que desconocemos. Esta pregunta que usted me ha planteado y me ha trasladado a mí, yo le respondo de la Sí. mejor manera que puedo, con la información que tengo disponible. Yo no puedo aseverar qué ha pasado acá. ¿Por qué?
Y porque no tenemos la data certera. Y si los interesados no se preocupan, bueno, no tiene por qué andar aseverando cosas que no sabe. Que no sabe, y sí. En todo caso, sí creo que son necesarias algunas aclaraciones, en principio, del senador Oscar Vera. La doctora Guerrero lo acaba de hacer. El senador Oscar Vera tiene que dar, porque el tribunal es político y esas explicaciones se tienen que dar ante la sociedad. Ante la sociedad, la que está viendo ese proceder es la sociedad. Y por el profesor, Oscar Vera, el senador Vera, se ve que no siente ese impulso. Votó a conciencia, votó en el marco de una línea política, ¿cómo fue? Ahora, si Vera votó en el marco de un sector político, bueno, ya la doctora Guerrero ya ha dicho, ella es su convicción individual. Si Vera votó en el marco de una estrategia política, bueno, el senador Vera es notoria y digna de elogio y de encomio su eficacia política. Ha logrado revertir una sentencia que todo el mundo era unánime que iba a ser por la condena. Y hasta que el propio Vera, Palacio dijo, cuando apenas comenzó, yo estoy condenado ya. Yo estoy condenado, lloraba. Claro. Lloraba el doctor Palacio. En el alegato del doctor del fiscal Miguel Mahuesí, dijo con mucho pesar. A lo mejor se refería a condena social del pueblo. Bueno, es un tribunal político. Un tribunal político debe tener una sensibilidad hacia eso. Además, por supuesto, los elementos jurídicos. No quiere decir que el tribunal político puede fallar arbitrariamente lo que se le ocurra. Pero sí tiene que tener en cuenta cuál es el clima social, cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto sobre la credibilidad del Poder Judicial en general de esto? De la institución. Que el argumento de Mahuesí, más allá de que la doctora dice que eso, que era insuficiente la acusación, el argumento, fundamentalmente, el doctor Palacio ha perdido credibilidad y no creo que vaya a recuperarla si vuelve al cargo. Y si no recupera él, o sea, el Poder Judicial, mientras él esté adentro, tampoco lo recupera. Esta es la acusación. Y esto es una definición que requiere algunas explicaciones que la doctora Cecilia Guerrero ha empezado a dar. Veremos qué dicen los fundamentos de su fallo. Y por el otro lado está la condena, que no es condena porque finalmente quedó en minoría. Habrá que ver cuáles son los fundamentos de la doctora Fernanda Rosales Andreotti, presidente de la Corte de Justicia, y de la diputada de la oposición, Juana Fernández. Para eso hay que esperar hasta el 16. Juana Fernández salió hoy ya duramente ya en el terreno político en contra de Guerrero. Así que bueno, habrá que ver cómo se maniobra esto. ¿Ah?